Capítulo 2. Violet, por favor, Betty, ahora no. Rogué, mientras mi auto exhalaba un último respiro entrecortado y se detenía a un lado de la carretera. Como si no hubiera dejado su punto lo suficientemente, enfatizó su protesta ante la vida con un fuerte y resonante estallido. No, no, no. Me quejé, mientras intentaba volver a arrancar el motor. Este día iba de mal en peor. Jeremy seguía sin responder a mis llamadas y yo llegaba tarde a la fiesta porque había esperado tontamente en casa a que llamara mi madre. Como de costumbre, algo surgió, y ella tuvo que cancelar. No necesitaba que se me estropeara el auto para colmo. Estaba oscuro y hacía mucho frío fuera, y si el auto se negaba a arrancar de nuevo, sabía que no aguantaría ni 5 minutos sin la calefacción encendida. No tenía más remedio que poner a Betty en marcha, así que seguí intentando convencerla de que le diera otra oportunidad a la vida. Te prometo que seré más amable contigo, Betty. Usaré esa cera que te gusta la próxima vez que te lave. Te haré un buen cambio de aceite y comprobaré la presión de tus neumáticos. Eso te gustaría, ¿verdad? Haré lo que quieras, solo funciona, por favor. Betty prefirió no responder, y el motor siguió haciendo clic. Siempre había sido una vieja temperamental, pero tenía la sensación de que estaba en las últimas. El traslado a Minnesota podría haber acabado con ella. Intenté arrancarla un par de veces más antes de rendirme. Estaba claro que Betty no iba a ir rápido a ninguna parte, así que intenté llamar a Mia. No contestó. También intenté llamar a Jeremy, pero como era de esperar, tampoco contestó. Incluso le pregunté a ChatGPT qué hacer, pero la aplicación de IA se limitó a explicarme que había varias razones por las que un auto no arrancaba y me aconsejó que consultara a un mecánico. Maldije y salté del auto para comprobar debajo del capó. No era la primera vez que Betty se me estropeaba y siempre conseguía que volviera a funcionar. Seguramente, no necesitaba ver a un mecánico. Solo estaba siendo difícil. Una helada ráfaga de viento me golpeó al salir del vehículo y tuve que reprimir un escalofrío. La persona que puso el nombre de Sunshine Hills debía de tener un sentido del humor enfermizo. Solo había una colina, y empezaba a olvidar cómo se veía el sol. Soplé en mis manos heladas y di saltitos en el sitio para mantenerme caliente mientras miraba fijamente el motor de Betty. No estaba segura de por qué pensaba que esto podría ayudar porque no sabía absolutamente nada de cómo funcionaban los autos. Pero estaba desesperada. No estaba lejos de la fiesta, pero no quería dejar a Betty aquí fuera en el frío. Consideré llamar a mi tío para que me ayudara, pero inmediatamente rechacé la idea. Pensó que Mia y yo habíamos quedado con unos amigos para ver una película esta noche. Pero aquí estaba yo, en las afueras de la ciudad, lo más lejos posible del cine. Se volvería loco si supiera que Mia y yo íbamos a una fiesta sin supervisión paterna. Y si le pedía ayuda, se enteraría de la verdad y nos castigarían a los dos el resto del año. Luke estaba tomando su posición como mi tutor temporal demasiado en serio. No tenía por qué preocuparse. A mi madre no le importaría. Encendí la linterna del móvil y la sostuve sobre el motor del auto. La luz hizo poco para ayudar a la situación. No podía ver nada humeando o silbando, y no había trozos evidentes de metal colgando en ángulos extraños. El motor tenía el aspecto que yo imaginaba que debería tener, y la misteriosa enfermedad de Betty seguía siendo tan inexplicable como antes. Mierda, mierda, mierda. Volví a bajar de golpe el capó de Betty. Creí que éramos amigas. Le grité, ¿cómo pudiste hacerme esto? Para asegurarme de que comprendía mi decepción, golpeé con el pie una de las ruedas de Betty. Maldije de nuevo cuando la patada conectó con el neumático y los dedos de mis pies chocaron contra la punta de mi bota. Salté hacia atrás del auto sobre un pie, solo para resbalar en el suelo helado. Se me cortó la respiración cuando mis pies salieron volando debajo de mí y aterricé en una pila a un lado de la carretera, con la nieve volando a mi alrededor. Por suerte, la gruesa capa de nieve que cubría la acera suavizó ligeramente mi aterrizaje. No me levanté inmediatamente. Me quedé mirando el cielo oscuro y nublado y me eché con acento agudo a reír. Este día no podía ser peor. Ni siquiera había querido ir a la fiesta, y ahora tendría suerte si me volvían a dejar salir de casa. ¿Estás bien? Un rostro apareció sobre mí, bloqueando mi vista del cielo. Estaba equivocada. Al parecer, mi noche podía empeorar. Porque parecía que el chico más guapo en el que había puesto los ojos acababa de presenciar cómo le gritaba a mi auto, lo pateaba y me caía sobre la nieve. Me miraba como si pensara que me había vuelto loca. Puede que tuviera razón. Definitivamente, no estaba muy lejos de eso. Su frente se arrugó mientras esperaba mi respuesta, y me di cuenta de que reconocía esa frente. Reconocí esos ojos. Reed Darling estaba de pie junto a mí y de repente deseé que la nieve en la que había caído me enterrara por completo.
A pesar de que me había oído llamarle cerdo unas horas antes, su expresión no se iluminó ni se encendió con ningún tipo de reconocimiento. No se acordaba de mí. No era de extrañar. Los tipos como él no se fijaban en las chicas como yo. Y eso me parecía bien. ¿Y bien? Ladeó la cabeza mientras buscaba una respuesta en mis ojos. Probablemente le preocupaba que me hubiera golpeado demasiado fuerte la cabeza. Me pregunté si tal vez lo había hecho. Ahora no me sentía especialmente lúcida. Todo esto parecía un mal sueño. Estoy bien, dije, poniéndome en pie lo más rápido que pude. Por la forma en que mi cabeza empezó a dar vueltas, sospeché que había sido un poco demasiado rápido. ¿Estás segura? Reid continuó. Porque acabo de verte gritando y pateando tu auto. Sí, bueno, se lo merecía, murmuré. Se me revolvió el estómago al levantar la cabeza para mirarle. Reid proyectaba una figura imponente desde la distancia, pero de cerca era abrumador. A menudo me preguntaba qué les daban de comer a los niños de por aquí, porque en Sunshine Hills había muchos tipos grandes. De algún modo, Reid hacía que los demás parecieran enclenques. Si no supiera que tenía mi edad, habría adivinado que al menos estaba en la universidad. También había algo intenso en su forma de comportarse. Una especie de arrogante seguridad en sí mismo que solo se encontraba en la gente que siempre se salía con la suya. Intenté mantener una expresión lo más neutra posible mientras le miraba a los ojos. Era mi reacción habitual cada vez que me encontraba con alguien tan guapo. Me hacía parecer tan desinteresada por la persona que, o bien pensaba que había perdido algunas neuronas, o bien que la despreciaba. Y Reid era tan atractivo que debía de estar mirándolo como si fuera pura maldad. Si los rumores de Mia eran ciertos, quizá lo fuera. Probablemente debería haber retrocedido lentamente. Estaba sola en una calle oscura con un auto averiado. No era un buen momento para toparse con un tipo que claramente tenía problemas de ira. Incluso pude ver la cicatriz en su cuello que Mia dijo que había recibido en una pelea. Sin embargo, no moví ni un músculo y me sorprendió descubrir que no me sentía tan nerviosa a su lado. ¿Puedo preguntar por qué se lo buscó, exactamente? Sonrió con satisfacción, cruzando los brazos sobre amplio pecho. Lo miré de arriba abajo. Le brillaba el sudor en la frente y tenía las mejillas sonrojadas. Llevaba ropa de deporte y respiraba con dificultad, así que supuse que estaba corriendo cuando vio mi gloriosa caída en la acera. Dejando a un lado los rumores y la reputación, claramente algo andaba mal con él. Cualquiera que saliera voluntariamente a correr después de jugar un partido de hockey tan intenso no podía ser normal. ¿Por qué seguía hablándome? Me había levantado de la caída y estaba bien. Quizás tenía un morboso sentido de la curiosidad. ¿Por qué se lo buscó? Dejé escapar una risa corta pero ligeramente maníaca que debió hacer que se arrepintiera de haber hecho la pregunta. Porque estoy teniendo un día realmente malo y me abandonó en mi momento de necesidad. Probablemente debería haber parado ahí, pero las palabras seguían saliendo. Se lo merecía porque mi novio, mi madre y mi prima no responden a mis llamadas. Y no puedo llamar a mi tío porque se supone que no debería estar aquí esta noche. Demonios, se supone que no debería estar en este lugar helado y miserable. Pero aquí estoy, sola, atrapada a un lado de la carretera, atrapada para mi último año. Simplemente atrapada, y no hay nadie aquí a quien pueda recurrir. Así que, sí, le di una patada a mi dulce y viejo auto, y si alguna vez vuelve a arrancar, me disculparé profusamente, pero hasta entonces, en lo que a mí respecta, se lo merecía. Respiré hondo mientras terminaba de despotricar. Mis frustraciones se habían desbordado y desbordado, pero no era solo por lo de esta noche. Una crisis así se veía venir desde que mi madre me dejó y se fue. Solo que no esperaba que tuviera lugar en un montón de nieve delante del jugador de hockey más famoso del estado. Yo estoy aquí, dijo, tomándome desprevenida. ¿Qué? Dijiste que aquí no tenías a nadie a quien acudir. Se encogió de hombros, extendió los brazos y se miró de arriba abajo. Bueno, estoy aquí. Fruncí el ceño porque no tenía ni idea de por qué seguía aquí. Se había tropezado conmigo maltratando mi auto y luego había visto cómo descargaba mi equipaje emocional en el frío aire de la noche. Por no mencionar que aún notaba la nieve en mi cabello revuelto, así que debía de parecer tan desquiciada como sonaba. Pero él estaba aquí, y sonreía como si yo le divirtiera en lugar de preocuparle. Y suerte para ti que lo estoy. Continuó. Creo que puedo ayudar. ¿Puedes ayudar? Sí. Con el auto. Conozco a un tipo. ¿Conoces a un tipo? Repetí, tratando de mantener la sospecha sutil en mi voz. Bueno, vivo con un tipo. Mi padre tiene un taller. Cierra los sábados por la noche a menos que haya una emergencia, pero puedo llamarle y pedirle que remolque tu auto hasta su taller. Negué con la cabeza.
¿Qué posibilidades había de que se me estropeara el auto justo cuando pasaba corriendo un tipo cuyo padre tenía un taller? Una parte de mí sintió que por fin cambiaba mi mala suerte del día. Pero entonces recordé las advertencias de Mia sobre ese chico y me pregunté si lo peor estaba por llegar. No pasa nada. Tartamudeé. Ya he interrumpido tu carrera. No quiero molestarte más. Seguro que puedo encontrar a alguien en Google. No un sábado por la noche en Sunshine Hills. Se rió entre dientes. Solo hay un garaje cerca de aquí. El de mi padre. Mi ceño se frunció mientras miraba entre Reed y mi teléfono. No estaba segura de si debía creerle. Pero, ¿qué razón tendría para mentir? No confías en mí, ¿verdad? Preguntó. Quiero decir, no eres más que un tipo que conocí al costado de la carretera, y mi madre me inculcó el peligro de los extraños cuando era niña. Aunque si era sincera, mi madre probablemente preferiría que hablara con un extraño espeluznante en lugar de con un deportista con mala reputación. Bueno, has estado hablando sola con un chico cualquiera por un rato, contestó. Quizá tu sentido del peligro de los extraños no esté tan arraigado como crees. O tal vez mi auto para huir está averiado. Hice un gesto con la cabeza en dirección a Betty. Cierto. Soltó una risa entrecortada. Bueno, soy Reed Darling. Ahora el desconocido tiene nombre. Todavía podría ser un peligro, Reed Darling. Prometo que no soy un peligro para ti. Eso no significaba que no fuera peligroso en absoluto. Mia ciertamente pensaba que lo era. Seguí esperando que algún sentido de autopreservación se activara. Que mi sexto sentido me dijera que me alejara de él. Aparentemente, el mío era defectuoso. Ni una sola vez desde que empezamos a hablar me había sentido amenazada. Entonces, ¿dejarás que te ayude? Preguntó. Dudé, necesitaba ayuda, pero no estaba segura de quererla de un atleta engreído que, al parecer, acababa de salir del reformatorio. Por lo que sabía, iba a robarme el auto y desarmarlo para conseguir piezas. ¿A quién quería engañar? No podía pagarle a alguien para que me quitara a Betty de las manos. Hice una pausa demasiado larga y Reed aprovechó para sacar su teléfono y acercárselo a la oreja. No estaba de acuerdo, ¿sabes? Pero levantó un dedo, indicándome que esperara mientras escuchaba sonar el teléfono. Como sospechaba, no era alguien que aceptara un no por respuesta. La forma en que había ignorado mi protesta podría haberme cabreado si no hubiera tenido tanto frío y mi auto no estuviera muerto. Hola, papá. La voz de Reed se suavizó un poco al hablar y su expresión se volvió menos rígida. Sé que es sábado por la noche, pero el auto de mi amiga se ha averiado. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas llevarlo al taller? Hizo una pausa mientras esperaba una respuesta. No te preocupes, seguro que ni se da cuenta. Reed volvió a hacer una pausa. Ok, estupendo. Luego le dio la dirección a su padre antes de colgar y se volvió hacia mí. Está de camino, puede dejarlo en el garaje, pero no podrá echarle un vistazo hasta el lunes. ¿Te parece bien? Sí. Solté un largo suspiro, y toda la tensión que había estado conteniendo se fue con él. Ahora que había llamado a su padre, me di cuenta de que había estado loca al considerar rechazar su ayuda. Reed Darling podía ser peligroso, pero parecía que no era tan malo. Gracias, no hay necesidad de gracias. Solo fue una llamada. Para mí fue mucho más que una llamada. Había estado así de cerca de rendirme y llamar a Luke por ayuda. Mia nunca me hubiera dejado escuchar el final de esto si nos hubiera metido a los dos en problemas. Ella también debería agradecerle a Reed. Además, mi padre me dijo que te pidiera que no lo juzgaras. Continuó. ¿Por qué iba a juzgarle? Ya lo verás. Los ojos de Reed se arrugaron en las esquinas como si estuviera luchando por contener una carcajada. No he pillado tu nombre. No lo he dicho. Por lo visto, soy la única a la que le preocupa el peligro de los extraños. Él rió, fue profundo y agradable, y me hizo preguntarme cómo alguien que hacía un sonido tan reconfortante podía ser tan malo como Mia lo hacía parecer. Ahí me has pillado, dijo. Entonces, Violet, respondí, pero todos mis amigos me llaman Vi. ¿Soy tu amigo, Violet? Su voz era amistosa, pero tragué saliva porque me miraba con tanta atención que luché por encontrar su mirada. Bueno, si no me estás tomando el pelo con lo de la grúa, creo que podemos ser amigos. Es bueno saberlo. Mientras esperábamos, me preguntaba cómo no se estaba congelando. Su ropa deportiva se amoldaba a su cuerpo firme, y debía de sentir el frío a pesar de haber estado corriendo. ¿Qué estaba haciendo aquí? Seguramente, tenía que estar agotado después del partido que había jugado antes. Antes de que pudiera armarme de valor para preguntarle, él me hizo la pregunta a mí. Entonces, ¿qué estabas haciendo aquí sola? Iba de camino a una fiesta. ¿Y tú? ¿Sueles salir a correr con el frío que hace los sábados por la noche? Solo cuando mi radar de damisela en apuros se activa. Oh,
¿Y supongo que eso te convierte en el príncipe encantador? Lo siento, princesa, pero definitivamente no soy un príncipe. Reed me dedicó una sonrisa traviesa, que le devolví casi instintivamente. Conseguí resistirme y puse los ojos en blanco. Casi parecía que Reed estuviera flirteando conmigo. Pero, por otra parte, probablemente flirteaba con todas las chicas que encontraba tiradas en la carretera. Sabes, si fuera tu novio, contestaría a tus llamadas y te llevaría a las fiestas. Esta vez, definitivamente no sentí el impulso de sonreírle. En lugar de eso, mis mejillas se sonrojaron al recordar cómo le había contado todos mis problemas personales apenas unos minutos antes. No quería profundizar más en por qué mi novio parecía estar esquivando mis llamadas. Seguía sin saber nada de Jeremy desde que me había perdido su partido, e intentaba por todos los medios ignorar ese hecho tan deprimente. Puedo conducir sola. Reed sonrió con satisfacción mientras miraba mi auto varado y el agujero con mi forma en la nieve detrás de mí. ¿Estás segura de eso? Se acercó un poco más cuando aparecieron unos faros. Porque parece que tu auto tenía otros planes. No tuve oportunidad de responder porque por fin llegó la grúa. El conductor saltó del vehículo y tuve que reprimir una carcajada cuando lo vi. Iba disfrazado de langosta gigante. Era un tipo corpulento, de complexión idéntica a la de su hijo, con los mismos ojos de un azul intenso y el mismo cabello oscuro, aunque espolvoreado de motas grises. Cuando vio la sonrisa en mis labios, su expresión se ensombreció. Creía que ibas a decirle que no se riera, Reed. Reed tampoco pudo reprimir su sonrisa. Se está riendo de un chiste que le conté, papá. No de tu gloriosa langosta. ¿Estás contando un chiste? Supongo que hay una primera vez para todo. Su padre gruñó antes de caminar hacia mí. Soy Danny, dijo, tendiéndome la mano. Violet, respondí, siento haberlo arrastrado hasta aquí un sábado por la noche. La tienda está de camino a mi fiesta, dijo, y no es ningún problema, aunque no podré echarle un vistazo a tu auto hasta el lunes. Reed ya me contó, y eso está totalmente bien. Bien, bueno, vamos a engancharla. Y mejor recemos para no arruinar mi disfraz, o la mamá de Reed me matará. Una vez que Betty estuvo conectada al camión, Danny se ofreció a llevarme a casa. Fue muy amable de su parte, considerando todo lo que ya había hecho, pero aún no estaba lista para enfrentar a mi tío. Además, todavía esperaba ver a Jeremy en la fiesta para poder hablar con él por fin, y sabía que podría volver con Mia. Gracias, pero me dirijo a casa de un amigo cerca de aquí, le dije. Puedo ir por mi cuenta. Te acompañaré. Reed habló con tanta confianza que no supe cómo negarme. Aún me sorprendía que se hubiera quedado tanto tiempo y que no pensara largarse en cuanto su padre se fuera. ¿Y ahora se ofrecía a acompañarme a la fiesta? Puede que no fuera un príncipe, pero por lo visto podía ser encantador cuando quería. A menos, por supuesto, que tuviera algún motivo oculto. Bueno, los dejaré niños, dijo Danny antes de entregarme su tarjeta. Ven al garaje el lunes, y te haré saber lo que le pasa a la vieja Betty aquí. Gracias. Le sonreí. ¿Necesitas el pago ahora para el remolque? Me hizo un gesto. No te preocupes por eso. El primer remolque es gratis para uno de los amigos de Reed. Me guiñó un ojo, haciendo que me sonrojara, antes de dirigirse de nuevo a la parte delantera de su camión y apretujarse para entrar en la cabina, en la que apenas cabía su gran traje rojo de langosta. Eso ha sido muy amable por parte de tu padre, le dije a Reed mientras lo veíamos alejarse. ¿Y de ti? Supongo que es una suerte que seamos amigos, dijo. Supongo que sí. Acepté con una sonrisa. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos? Le dije la dirección, pero añadí. No hace falta que me acompañes. No está lejos, respondió. Y me va de camino. Me hizo un gesto con la mano para que me adelantara, y los dos caminamos codo con codo hacia la fiesta. Estaba segura de que tenía cosas mejores que hacer con su noche de sábado, pero agradecí su compañía de todos modos. No sabía qué habría hecho si él no hubiera venido cuando lo hizo, y estaba increíblemente agradecida de que hubiera llamado a su padre para que me ayudara. ¿Así que vas a Sunshine Hills Prep? Preguntó. Arrugué la frente y me pregunté cómo lo sabía. Debió de ver mi confusión porque me lo explicó rápidamente. Dijiste que estabas en el último año y no te he visto por mi escuela. Ah, asentí. Sí, voy a Sunshine. Dada la edad y la mala salud de mi auto, probablemente se preguntaba cómo era posible que yo fuera a una escuela tan estimada y costosa. Betty definitivamente parecía fuera de lugar en el estacionamiento de Sunshine Prep. Sin duda, yo era la única chica que conducía un auto más viejo que ellos. La única razón por la que pude ir al colegio fue porque mi tío era profesor allí, y mi matrícula tenía un gran descuento. De otro modo, mi madre no podría permitírselo. Sin embargo, Reed no cuestionó mi vehículo.
Estoy en el Instituto Ransom, dijo. Me observó atentamente mientras esperaba mi respuesta, como si esperara que lo juzgara por ello. Yo no había crecido aquí, así que no compartía los mismos prejuicios contra Ransom que la mayoría de mis compañeros. Lo sé. Señalé con la cabeza el logotipo de los Devils que lucía prominentemente en su camiseta. Se miró el pecho y frunció el ceño. Me sorprende que todavía estés hablando conmigo entonces. ¿Por qué? La gente de Sunshine Hills y Ransom generalmente no se llevan bien. Bueno, yo no soy de Sunshine Hills ni de Ransom. Me miró con un brillo de diversión en los ojos. No pensé que lo fueras. ¿Qué me delató? Se rió. Puede que tenga algo que ver con el hecho de que llevas unos 10 abrigos y sigues tiritando. Ojalá llevara 10 abrigos, murmuré. Entonces, ¿de dónde eres? Continuó. ¿Y cómo acabaste en este lugar helado y miserable? Me estremecí cuando una vez más hizo referencia a mi locura temporal. Soy de California. Mi madre me dejó aquí un año para vivir con mi tío. Él enseña en Sunshine Prep. ¿Te abandonó? Sí. Suspiré. Le ofrecieron el trabajo de sus sueños en Londres y no pudo rechazarlo. Así que aquí estoy. Atascada, dijo. Su voz era baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo, pero luego me miró. Lo siento, es una mierda. No pasa nada. Le contesté. Entiendo por qué tuvo que irse. Más o menos, no sabía por qué estaba compartiendo todo esto con Reed, un chico que acababa de conocer y que, a primera vista, parecía exactamente el tipo de chico que yo hacía todo lo posible por evitar. Antes de que pudiera pensar en mi incertidumbre, oí música que se acercaba a nosotros y me di cuenta de que casi habíamos llegado a la fiesta. A medida que nos acercábamos, pude ver a la gente arremolinada en el patio delantero, a pesar del frío, y la fiesta parecía estar en pleno apogeo. Algunos nos miraron con curiosidad cuando llegamos a la puerta principal, pero estaba lo bastante oscuro como para que no nos distinguieran con claridad. Esto soy yo, dije. Gracias de nuevo por lo de esta noche. Realmente viniste a mi rescate. Como dije, mi radar de damisela en apuros estaba sonando. Dudé porque aún no estaba preparada para despedirme de Reed. Mia lo había hecho parecer tan simple. Reed Darling era problemático. Sin embargo, después de nuestro breve pero agitado encuentro, sentí que podría ser un poco más complicado que eso. Era como un buen rompecabezas, y no quería dejarlo de lado hasta que lo hubiera resuelto. ¿Quieres entrar? Pregunté. Sé que es una fiesta de Sunshine, pero la chica que la organiza es muy agradable. Seguro que no le importaría. Reed sonrió suavemente y negó lentamente con la cabeza. No estoy seguro de que sea una buena idea. Además, aún estoy en ropa de correr. Era difícil no sentirse decepcionado. Más aún cuando se inclinó hacia mí y me susurró al oído. Pero que pases una buena noche, Sunshine. Espero haberte demostrado que no todos los jugadores de hockey son unos cerdos. Mis ojos se abrieron de par en par al darme cuenta de que, después de todo, se había acordado de mí. Alcancé a oler brevemente su colonia y luego se marchó, trotando hacia la noche. Me quedé en estado de shock mientras le seguía con la mirada. Puede que hubiera rumores sobre Reed Darling, pero a pesar de todo lo que había oído sobre él, no parecía estar a la altura de su infame reputación. Al menos, todavía no.